Dostik, si se quieren presentar. Sí, son Kevin Mayer, soy el representante local de Stanley Dakanteker. Y gracias a Bostik por estar aquí el día de hoy. Yo soy Wade Hagen, soy gerente general de cuentas a nivel nacional para Bostik, que es un fabricante nacional con preparación de paredes, suelos y techos. Gracias. La National Wood Flooring Association es una asociación no lucrativa. Es una entidad que reúne a todos los representantes en nuestro oficio de fresado, fabricación, distribuidor y contratistas. Es una entidad que plantea todas las pautas para instalación, acabado, solucionar problemas, causas de problemas. Y para ver cómo funciona la instalación de pisos, somos un excelente recurso, un material, y estamos muy contentos de estar aquí. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es una instalación de combinación de pegamento y clavos o Glue Assist Installation. Y tenemos una sección de preguntas y respuestas. Como pueden verlo en la parte inferior de la pantalla, hay gente detrás disponible para responder a sus preguntas. Vamos a tratar de cubrir todas las bases y antes de entrar al proceso Glue Assist, tenemos que tratarlo como que fuera un trabajo normal. La parte más importante es asegurar que todos los factores que pueden influenciar en el desempeño o el funcionamiento de nuestro suelo se hayan tomado en cuenta y se hayan tratado. Tenemos dos paneles aquí. Vamos a hablarles de los pasos de cómo preparar el suelo. Tratamos de replicar el subsuelo de 3/4 de pulgadas con vigas de 16 pulgadas al centro, 16 pulgadas de separación al centro. Y tenemos que considerar los factores externos también. Si estamos instalando en en el piso principal, en donde podemos tener un subsótano, todos los factores, si hay entrepisos, si hay vigas, si hay aire acondicionado. Vamos a tratar de la humedad. Si estamos, por ejemplo, en espacio de entrepiso, y si es un espacio que no está acondicionado, tenemos que revisar que no haya humedad, que haya la cobertura suficiente. Y aunque no sean responsabilidades del contratista, son cosas que hay que considerar cuando le hacen el presupuesto al cliente, porque es un lugar en donde no está listo para la instalación. Eh, se han identificado las causas de humedad y se han controlado. Una vez que se haya hecho esto, pasamos a lo que yo llamo la parte de seguro, y es asegurar un retardador de vapor de clase 2. Y de eso les van a hablar ahora. Si quieres hablar un poco de la diferencia entre un retardador y una barrera en lo que respecta a la humedad o el vapor. Son dos cosas que pueden ser muy confusas, especialmente para alguien, porque hay múltiples productos en la industria. Todos los fabricantes fabrican una serie de productos que son retardantes o que pueden ser un sistema de barrera. El sistema de barrera es algo que bloca y sella la superficie por donde puede subir la humedad. Y obviamente no queremos esto cuando instalamos un suelo de madera, especialmente en un espacio no acondicionado. Lo que utilizamos es un retardador que ayuda a controlar la humedad a un nivel aceptable, pero no lo va a tratar. Y así no vamos a tener problemas en la instalación. El producto si nos puedes hablar del producto de hoy, aquí es un producto llamado Roll Coat y es un retardador de humedad clase 2. Es un producto muy sencillo, puede ir en suelos de madera, en vinil, y hoy vamos a hablar de los suelos de madera. Lo que hemos hecho aquí, hemos
preparado antes un suelo y pueden ver el color del roll coat, que es negro, que es muy obvio cuando lo aplican. Lo fabuloso de esto es que es muy fácil de aplicar porque con un rodillo de 3/4 de pulgada simplemente lo vamos a pintar. Lo único que tenemos que buscar es la consistencia, es que sea una película consistente. Y tenemos un requisito que cuando el retardador está húmedo, tenemos que tener un grosor de 8000. Eso se utiliza con un medidor especial que pueden ustedes comprar en cualquier ferretería. Y una cosa que busco yo es la forma en que se aplica esto. Así que vamos a hacer una demostración aquí. Sí, no hay que confundir el 8000 con 8 milímetros porque son diferentes unidades de medición. Y sí, tenemos que tener una cobertura total del producto, ningún bulto o charcos, porque una vez que esos se secan, se pueden desprender. Y tienes que colocarte protección, obviamente. Antes de aplicar el producto para la humedad o el vapor, hay unas cuantas cosas que tomar en cuenta. ¿Cuál es el estado actual del subsuelo existente? Si es una construcción nueva o antigua, no importa. La mayoría de estos productos requieren que uno tenga una superficie porosa y limpia, porque tiene que penetrar, no necesariamente solo crear una película encima. Si, por ejemplo, eh, tienen manchas porque han pintado o que han caído cosas del techo, etcétera, hay que limpiarlo porque eso va a evitar que el producto funcione exactamente. Cualquier problema de nivelación que puedan tener, lo tienen que solucionar antes de aplicar este producto. Eso es algo muy importante para cualquier cosa en la industria. Cuando uno instala los suelos, el sustrato es una de las cosas claves y queremos que tenemos esto que tiene que ir primero. Queremos preparar muy bien el sustrato antes de poder aplicar el producto para obtener los mejores resultados. Cuando abrimos Roll Coat es muy fácil abrir el cubo. Como les dije, el producto es negro y este color hace muy fácil reconocerlo. El producto viene premezclado, no hay que hacer nada. Y ven que es un líquido negro bastante sencillo. Es muy fácil de reconocer y la aplicación va a ser muy sencilla. Todo lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto, vamos a poner un poco y hay que tener cuidado porque al ser líquido se puede expandir mucho, se puede extender mucho, perdón. En un subsuelo de contrachapado, lo que buscamos es consistencia y una capa sólida. No queremos dejar ningún grumo, eh, ningún charco tampoco. Obviamente, este es un simulacro. Cuando uno está en un espacio determinado, que pueden tener paredes, suelos, etcétera, si retiran los bases, ustedes pueden cubrir el suelo y es como que están pintando. Uno hace los bordes primero y luego pone. En un contrachapado el tiempo de secado es de 30 minutos y solo vamos a poner una capa. Es muy fácil. Uno puede ir, aplicar el roll coat. Ya tienen el retardador de vapor en el suelo para evitar cualquier problema con la humedad. Y una vez que está seco, pueden empezar con la instalación. Hay una cosa que queremos asegurar y Marco ya habló de esto, queremos asegurar que cualquier producto que vaya a colocarse encima sea compatible. Hay productos que pueden ser no compatibles, que pueden ocasionar problemas de adhesión, por ejemplo, y hay que revisar eso en la instalación del suelo y hay que revisarlo
Si no están seguros de un producto, pueden llamar a nuestra línea técnica de Bostik y también pueden hacer la pregunta aquí en nuestra QIA, preguntas y respuestas, y el equipo va a tratar de ayudarlos y a solucionar cualquier pregunta que puedan tener. Es importante probar la compatibilidad de los productos. Hablando de sustratos, actualmente con nuevas construcciones, antes de ponemos el techo de la casa, la estructura va a pasar por un par de tormentas y si ven, los subsuelos de contrachapado normalmente están bastante bien, aunque haya charcos. Y es porque muchos de ellos tienen un recubrimiento de cera en el contrachapado y es algo que hay que lijar para que este producto se adhiera adecuadamente a este subsuelo. Como he dicho, esto es un proceso muy sencillo y al terminar pueden ver que ya tienen la barrera y la cobertura necesaria y una vez que está seco pueden poner otra característica de Bostik que al trabajar en contrachapado que también puede funcionar en otros substratos como hormigón. Las aplicaciones son un poco cementos en hormigón, se requieren 2 capas, por ejemplo. Y todas estas instrucciones están en la parte trasera del cubo. Toda la información también la pueden obtener en relación con el aislamiento. Bien, no puedo enfatizar lo suficiente que estamos hablando de un retardador de vapor, no una barrera de vapor. Y especialmente si trabajamos en un sustrato de madera, no queremos bloquear la migración de la humedad, porque lo que puede suceder después de un tiempo si bloquean eso es que la humedad se atrapa en el contrachapado y penetra. Tenemos esa migración de vapor que se va a quedar atrapada en el contrachapado y con el tiempo puede llevar a podredumbre seca o moho. Esa es la distinción importante entre una barrera y un retardador. Una, una capa de retardador y 2 de barrera. Bien, aquí no hice un trabajo perfecto porque tenemos mucho de esto en la realidad. Es mucho más rápido. Pueden trabajar en un área más grande que trabajar en un área pequeña. Es más fácil. Y vemos el contrachapado y tiene un par de defectos aquí en donde hay trozos que hacen falta. Y lo que hay que hacer es pasar una brocha o simplemente presionar el rodillo para cubrirlo, para no comprometer la protección. Es algo que tenemos que asegurar. Tenemos que hablar de consistencia. Si ven vetas, por ejemplo, si pueden ver el contrachapado debajo o ciertos defectos que no se han cubierto, eso va a comprometer el retardador. Y hablaste de algo ya de esto. Vamos a pasar a cómo utilizar nuestros adhesivos. Muchas personas se van por un producto más barato, pero lo importante es hacer todos estos eh, pasos y revisar bien porque luego puede haber problemas de compatibilidad de productos. La gente con Bostich hace investigación y desarrollo y cuando sacan un producto saben que va a funcionar muy bien con un retardador o una barrera de vapor. Y muchas personas en la industria de fabricación que fabrica productos como los nuestros, como Bostich, siempre nos centramos en ese punto porque queremos asegurar que el sistema, la instalación sea consistente de principio a fin. Cualquier argumento que alguien puede tener por un fallo, si uno realizó el proceso de la forma adecuada, siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante, utilizando coberturas adecuadas, herramientas adecuadas para aplicación y ha registrado todos pasos, no van a tener ningún problema con alguna reclamación. Todos esos pasos en el proceso son importantes. Lamentablemente en cámara no tenemos suficiente tiempo para que esto se seque, así que simplemente lo vamos a mover. Esto es básicamente el producto acabado. Este estará listo para la instalación.
y tenemos nuestro subsuelo listo para instalación. Y una cosa que no mencioné, y eso se aplica a todos los proyectos, el material del suelo tiene que aclimatarse adecuadamente a la obra, independientemente de lo que utilicen. Todo lo que dicen los fabricantes viene con instrucciones y eso va a cubrir todo desde las condiciones externas, los productos recomendados, los procedimientos de aclimatación recomendados y cómo solucionarlos. Nosotros entramos más a profundidad en nuestras pautas de instalación y también hay clases que pueden asistir sobre aclimatación y la NWFA también tiene escuelas en donde se profundiza más sobre este tipo de cosas. Y aunque es importante también es importante tomar lecturas de la humedad antes de iniciar el proyecto. Hay mediciones cuantitativas y cualitativas. Con las cuantitativas, básicamente, uno trata de encontrar áreas problemáticas. Toma las lecturas, cierta cantidad de lecturas por cada 1000 pies cuadrados y van a las pautas y ahí van a tener un promedio. Y lo mismo para el material de suelo. Si instalamos, dependiendo de lo que dice el fabricante, la mayoría de eh, fabricantes reconocidos lo hacen dependiendo del 4% de contenido de humedad para suelo de madera en llamas y 2% para placas, para tablones, para que estén ya listos para trabajar en la instalación. Y hay que asegurar que se utilice un lector de humedad adecuado que tenga diferentes configuraciones para las diferentes especies y una configuración especial para el subsuelo también. Vamos a asumir que ya hemos hecho todo esto y tenemos nuestro subsuelo listo para iniciar. Vamos a hablar de qué es Glue Assist. Glue Assist es utilizar un adhesivo, cubrimos la base. Este producto es compatible con la barrera de vapor que estamos utilizando y esto lo vamos a utilizar además de la sujeción mecánica. Cuando hablamos de Glue Assist, de todas formas, uno sigue con el cronograma de clavado, tal como indica el fabricante o los estándares de la NWFA. Este es un complemento. Probablemente algunos fabricantes lo exigen cuando llegamos a ciertos niveles como 4 o 5 pulgadas de ancho del tablón, o si tenemos un área problemática, áreas de mucho tráfico, por ejemplo, cocinas, pasillos, en donde se necesita esa adhesión más fuerte. Ciertos tipos de condiciones también. Es ahí donde se utiliza esta técnica y este producto. Diferentes formas de aplicar. Y vamos a entrar a herramientas. Pueden utilizar una pistola de calafateo, como Kevin nos va a mostrar. Esta es nuestra DC560. Pistola de calafateo que tiene para tubos intercambiables. Es un gatillo de velocidad variable y va a poder controlar el flujo con el gatillo. Se ajusta muy rápidamente, que tiene otro gatillo diferente. Hay dos partes del gatillo y puedo activarlo o liberarlo. Y antes de empezar, hicimos algunas pruebas preliminares para controlar cómo controlar el gatillo. Y una cosa que quizá no se han dado cuenta, cuando aprieto el gatillo, va a activarse y se retrae. La idea es evitar derrames, porque obviamente son cosas que no queremos mientras estamos trabajando en el suelo. Si dicen un trabajo limpio es un trabajo feliz. Y
Yo quisiera tener esa característica en cualquier, o esa funcionalidad en cualquiera de las pistolas que he utilizado. Vamos a ver ahora con adhesivos. Lo que hay que asegurar es que utilizamos un adhesivo elastomérico. Quiere decir que tiene propiedades flexibles. Y el motivo de esto es que la madera es un producto natural, tiene propiedades isotrópicas y va a tener humedad o humedad adicional con base en la especie de la madera, se va a expandir o retraer más o menos. Y esto no sucede de arriba abajo, sino sucede de lado a lado. Y hay que tener un producto que tenga propiedades elastoméricas que permita esa flexibilidad, pero tenga una buena adhesión. Y una cosa que mucha gente lo piensa es que hay fortaleza de tensión y con expansión y contracción aquí tenemos eh, fortaleza lateral y hay adhesivos, pues, especialmente los de poliuretano, cuando se secan van a tener mucha fortaleza de tensión, de tracción, y a menos que el producto sea elástico, una vez que la madera se expanda, van a tener este cambio, esta variación. Y este es un producto apropiado para la aplicación. Y si tienen dudas sobre cualquiera de estas herramientas, pónganlo en el chat y el equipo los ayudará. Ahora que estamos listos, queremos hablar rápidamente de la instalación. Como mencioné previamente, hay otros talleres y formación y capacitaciones en donde hablamos de todos los aspectos. Y si tienen preguntas acerca de ello, lo pueden poner en el chat. Y con mucho gusto les daremos los enlaces o llevarlos al lugar correcto, orientarlos hacia el lugar correcto en donde encuentren las respuestas a las preguntas que puedan tener. Asumimos que el borde recto aquí es la línea de tiza que ya hemos puesto. Una vez que hemos determinado la configuración, la distribución de la habitación, hay diferentes formas de aplicar el adhesivo. Cuando estamos hablando de Glue Assist, podemos hacerlo en forma de serpentina, una aplicación en serpentina. Hay que empezar a 1 pulgada de los bordes y mantenerse para hacer una serpentina. Hay que hacer 2 por ancho de material de suelo. Podemos hacer líneas paralelas, que vamos a ir a la línea de las ranuras. Y en el borde corto podemos hacer líneas paralelas. Este método no permite una distribución regular, van a necesitar un poco más de espacio. Yo veo a la gente que aplica el adhesivo con el tablón al revés, pero el problema de hacer eso en un producto preacabado es que si se mueve un poco, lo pueden rayar. Hay que aplicarlo al suelo. ¿Nos quieres explicar aquí? Sí, vamos a trabajar con uno de nuestros productos más ligeros. Es una de las martillos Bostik EHF 1838K. Tiene excelentes funcionalidades, pero una de ellas es el ajuste. Pueden ver que conforme más lo necesite, puede ajustar la base según sea necesario. Y eso está ahí para facilidad de uso. También aquí tenemos las juntas, aquí tenemos, los hicimos que sean fáciles de ver para poder colocarlo fácilmente. Uno sabe exactamente dónde lo coloca. Sí, y va a sacar un clavo de 1,5 pulgadas.
Para empezar, vamos a alinearlo, como dije previamente, en la pulgada. Lo tenemos precortado y hay que recordar nuestras juntas de dilatación, que es algo que está en el embalaje del producto o en las guías. La regla general hay que dejar una junta de dilatación que sea igual al grosor del producto. Aquí estamos trabajando con un producto de media pulgada. Vamos a dejar media pulgada alrededor del perímetro. Mientras Mike se prepara, tenemos otra. Esta es la pistola de 16 pulgadas. Muy fácil, muy versátil para utilizarlo para suelos y otras aplicaciones. Y esta es una herramienta muy práctica. Cuando utilizan Glue Assist hay que utilizar cierto tipo de clavo o grapa que el fabricante recomiende. Si voy a colocar uno aquí, hay que hacerlo en la veta suave y esto se va a difuminar mejor con la superficie. Si tienen alguna pregunta sobre cualquier cosa específica, pueden ponerlo. Ahora vamos a cambiar a nuestra pistola normal. Aunque estamos utilizando un adhesivo como complemento, hay que mantener el programa de clavos. De acuerdo a las instrucciones del fabricante, hay que empezar más o menos a 3 pulgadas del borde y entre 8 y 10 pulgadas, dependiendo del espacio entre un clavo y otro, dependiendo de las instrucciones del fabricante. Tenemos que aumentar la presión. Bien, ya tenemos nuestra primera fila y en lo que traigo la siguiente, si me puedes dar un poco más de adhesivo. Estamos instalando con un cartucho de 10 pulgadas de adhesivo Bostik y casi todos sí se van a ver así. Hay diferentes tamaños de cartucho para que todo el mundo sepa y estoy seguro que la pistola, no sé si hay que cambiarla o utilizar la misma. Lo bueno de los cartuchos es que obviamente queremos que salga cierta cantidad de adhesivo y hay marcas aquí para el tamaño del chorro. Y lo que vamos a hacer es, con un cúter vamos a cortar aquí. Si tienen alguna pregunta específica de por qué están utilizando el tamaño del tubo, etcétera, hay gente que está lista para responder a sus preguntas en el chat.
Una cosa que verán en algunos cartuchos es que puede ser que tengan un sello, perdón, eh, de aluminio, y algunos dispositivos tienen una pinza para romper ese sello. Pero este producto no tiene eso. No hay que abrirlo ni cortarlo. Sí, para sacar este simplemente lo hago para atrás. Necesito uno de estos ahora. Y lo mismo aquí. Lo presionamos y estamos listos. Bien, al pasar a la siguiente fila, hay que cerciorarse de que la velocidad es la correcta. Eso es algo que me gusta. Dependiendo de la cantidad de adhesivo que estamos utilizando, podemos aumentar o bajar la velocidad. Hacemos la serpentina. Otra forma de aplicarlo, como les decía, es que podemos hacer una línea en la parte de la junta. Y lo mismo en la parte más corta, lo ancho. Y también podemos hacerlo de forma perpendicular o a un ángulo. Y tenemos que dejar una distancia de unas 6 pulgadas. Y al trabajar en una obra, si uno quiere mantener el entorno limpio, porque va a haber gente caminando alrededor, recogiendo más herramientas o material, un truco es que si sé cuál es mi tiempo de trabajo con el adhesivo, sé que estoy trabajando con un tablón de 9,5 pulgadas, y si tengo suficiente tiempo de trabajo en el adhesivo para instalar 4 filas, voy a medirme 30 pulgadas, marcar una línea y hacerlo en ese espacio. Y así mantenemos limpio y despejado el entorno. Quiero mencionar una aplicación adicional del adhesivo como opción. Obviamente estamos utilizando el cartucho hoy, y con la pistola y hemos visto con lo fácil que es aplicar. No todos los contratistas van a tener este equipo o no se sientan cómodos utilizando herramientas como esta. Muchos contratistas quieren seguir utilizando el cubo y la llana, pero sí, hay una forma aceptable de hacerlo. Uno simplemente toma una llana tradicional y van a tomar para productos de pegado únicamente, porque si tienen diferentes llanas para diferentes cosas, para diferentes aplicaciones, si quieren, hay que utilizar una como esta, una sencilla. Tomamos el adhesivo, lo ponemos en el suelo y simplemente lo peinan de forma perpendicular a la madera. Es una aplicación muy sencilla. Como dijo Mike, pueden hacer a un par de filas, y eso le permite al contratista hacer una aplicación más estándar, como lo que han hecho todo el tiempo. Y cualquier método está bien. Realmente no tenemos ningún otro requisito aparte de asegurar que tenemos la cantidad correcta de adhesivo. Y eso es un método aprobado, definitivamente. Y básicamente seguimos marcando líneas, poniendo líneas de 4 pulgadas. Se pueden utilizar en diagonal, perpendicular. Yo creo que perpendicular es más fácil, pero van a tener la línea y luego a 10 o 15 pulgadas hacer la siguiente línea. Y siempre y cuando que entendamos que esto sigue siendo Glue Assist, no es una instalación al revés, no es una instalación pegada asistida por clavos. Y tenemos que asegurar que, dependiendo de las opciones que utilizamos, debemos mantener nuestro programa de clavos, de clavado. Tenemos la siguiente. Y dependiendo del producto, pueden utilizar un mazo o un bloque.
Y eso es otro truco, especialmente con suelos preacabados. Yo utilizo una toalla o un trozo de alfombra para colocar mis herramientas, porque lo último que quiero es rayar el producto. Y porque si eso pasa, hay que reemplazar el tablón. Y nuevamente, de 1 a 3 pulgadas del borde. Esta área quizá necesite un poco más de adhesivo. Bien, tenemos ya nuestra segunda fila. Ya hablamos de las diferentes formas de aplicar el adhesivo. El mismo tipo de aplicación y el mismo tipo de instalación se aplicará en suelo de madera sólida, entarimado. Y voy a demostrar también lo que Wet describía en seguir líneas con la llana, con adhesivo. Vamos a echar un buen chorro de adhesivo aquí. Obviamente, no vamos a utilizar una pistola muy elaborada y luego utilizar la llana. La dentadura adecuada que se ajusta dependiendo de las instrucciones del fabricante y el tipo de suelo que se esté utilizando, pero se verá algo así como esto. Para este tipo de entarimado, eh, es un 3/4 de pulgada sólido y utilizaremos la línea existente como punto de partida y Kevin nos va a mostrar de otra forma de clavarlo, de fijación. Este es 16 y para suelos más gruesos tenemos diferentes formas de trabajar y una de las cosas fabulosas de la herramienta es que tenemos la base ajustable en diferentes tamaños y dependiendo del tipo de flor o el grosor, aquí estamos hablando de 3/4 de pulgadas, tenemos de media pulgada y más. Nos cercioramos de que la presión sea la justa. Es algo que hay que probar al principio del trabajo. Diferentes especies tienen diferente dureza
y hay que ver que el clavo esté colocado de la forma adecuada en el canal. Aquí podemos ver que los clavos están demasiado profundos, así que voy a bajar un poco la presión. Y aquí ajustamos en el compresor, tenemos una válvula para la presión del tanque y lo que va. Glue Assist, nuevamente utilizando el programa de clavación normal y entre 6 y 8 pulgadas entre clavos. La pregunta es, ¿se pueden poner demasiados clavos? El requisito es no poner demasiados. No hay ningún requisito específico, pero el problema en poner demasiados clavos es que se puede rajar la lengüeta. Vamos a hacer la siguiente fila. En todas las instalaciones hay que respetar los requisitos y hay que poner las juntas al menos al doble de las grosor que se está utilizando. Si tenemos una fila aquí, por ejemplo, y una junta aquí, y luego otra línea, el siguiente no puede tener una junta que esté muy cerca a esto. No es una cuestión estructural, sino es una cuestión estética que se ve mucho mejor. I could get a crowbar. A veces el clavo va a llegar a un nudo y hay que asegurar de retirarlo porque eso puede afectar con la instalación de la siguiente tabla.
Para recapitular, tenemos Glue Assist, es un complemento a la programación de clavado regular. Hay que seguir la cantidad y la colocación de los sujetadores. La idea no es reemplazarlos. Llegar cerca de una pared ayuda a minimizar el, los, la cantidad de clavos que utilizamos. A veces el fabricante requiere, especialmente si llegamos a planchas de más de 5 pulgadas de ancho, puede ayudar con muchas áreas problemáticas si tienen un proyecto específico. Quizá un área en donde tienen muchos cambios en la humedad relativa entre la temporada seca y la temporada húmeda. Si hay un área de mucho tráfico, eliminará o reducirá drásticamente el movimiento vertical, los crujidos, etcétera. Y hay que asegurar que Glue Assist, especialmente en combinación con el retardador de vapor, no se utilice para esconder posibles problemas de humedad, por ejemplo. Utilizar el método Glue Assist no ayudará a que un suelo funcione bien o esté bien si no tienen el subsuelo adecuado. Hay que asegurarse de seguir las instrucciones y las especificaciones del fabricante y de instalación y los requisitos para el subsuelo, etcétera. ¿Algo más que añadir? No creo que has hecho una muy buena labor en todos los puntos y obviamente los pasos específicos para lo que hay que lograr y como se dijo, pueden encontrar más información también para instalar el sistema de principio a fin. Y sí, cuando tengan preguntas, tenemos el chat en cuya pueden hacer sus preguntas. El fabricante del producto también con mucho gusto responderá a las preguntas que puedan tener sobre los productos. Es muy importante que esas preguntas lleguen antes de utilizar el producto y no después, porque es el cómo reparar cosas cuando no hemos utilizado el producto adecuadamente. Y cualquier información adicional que puedan necesitar, se las pueden responder en las preguntas o pueden visitar los otros talleres de Flora and Decor. También asegúrense de visitar nwfa.org, que encuentran mucha información específica para la industria. También tenemos capacitación práctica en donde profundizamos mucho en la instalación, acabado. Si quieren hacer un patrón específico, por ejemplo, un diseño específico o encuentran información, también tenemos una revista que tiene todas estas descripciones. Van a encontrar todo tipo de artículos en revistas, todas las actualizaciones y los avances en la industria. Muchas gracias por su participación. Vamos a mantener el chat abierto para poder responder a todas sus preguntas.